¿Qué tal, mis chavalitos? ¿Cómo estamos? Me están diciendo por el pinganillo de que están desplazando la cercha. Yo estoy aquí todo tranquilo, con mi cafecito. Pero ya voy para allá, ya voy para allá. Voy a subir las escaleras super mega corriendo. Y están desplazando una de las cerchas, creo que es la cercha número 7 de Castellana. La van a desplazar a Rafael Salgado. Y la 8 la han movido, así que vamos para allí. Pero qué tal, muy buena babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las mejores imágenes del Santiago Bernabéu. Hoy 3 de enero de 2023, aquí estamos en el Santiago Bernabéu para ver qué está pasando. Vente conmigo, acompáñame a dar la vueltecita y luego entraremos al interior del Templo Blanco. Bueno, hemos empezado el vídeo a la que llegaba esta mañana y salía por la boca de metro ahí en Nuevos Ministerios, pero ya es por la tarde, ya es después de la comida. Imágenes de última hora de lo que está pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Hemos visto el desplazamiento de la 9, de la cercha número 9, la aproximación desde Castellana hacia el fondo norte. Si queréis podéis ver el directo de cómo ha sido el desplazamiento aquí en el canal. Ya está procesado, calentito, fresquito, muy rico, y lo podéis ver cuando queráis. Y ahora vamos a dar la vueltecita y luego entraremos al interior para ver qué es lo que está pasando en la remodelación del Santiago Bernabéu. Empezamos muy fuerte el año, demasiado fuerte diría yo. Se están preparando los izados por todos los lados. De momento tenemos 3 cerchas en los aledaños del Santiago Bernabéu que se siguen montando, se siguen perfectamente dejando listas para subirlas a la cubierta del Santiago Bernabéu. Y sobre todo tenemos ya los días contados, empieza realmente la cuenta atrás para ver ese izado de las cerchas hacia la cubierta, porque a finales de este mes jugamos aquí contra la Real Sociedad, así que estamos a contrarreloj. Venga, empezamos ya la vuelta, en serio. Esquina de la Torre B, por donde siempre empezamos, esquina de Concha Espina con Plaza de Lima y Castellana. Aquí estamos un día más ofreciéndoos estas preciosas imágenes de esta esquina, donde intentarán proyectar a Sara haciendo ahí unas preciosas chilenas, metiendo unos goles inverosímiles. Y sobre todo en esta esquina, que es preciosísima a día de hoy, vemos las nuevas lamas recién colocadas, fresquitas, muy ricas, donde podemos ver que aún están los plásticos adhesivos protectores todavía bañando esas nuevas lamas que están en la esquina de la Torre B. Y vamos a asomarnos ahora a ver si tenemos alguna otra lama en esta parte, justo detrás de las vallas blancas que tenemos nosotros delante, para saber si van a subir o no van a subir más lamas en esta parte, porque como estamos viendo ahora en pantalla podemos ver que aún faltan huecos por completar. Ahí vemos esos huecos ahora mismo con el sol. Lleva todo el día el sol luciendo aquí en Madrid, en la capital de España, sin ninguna lluvia, sin ninguna precipitación. Y ahora mismo es verdad que hace sol, pero hace bastante fresquete, ¿eh? Ahora veremos la temperatura, pero hace bastante fresquete. Bueno, pues se pone en verde. Nosotros que cruzamos, ahora veremos si están colocando lamas en la parte de la fachada oeste, pero ya os digo, ya os auguro de que sí, esta mañana estaban colocando, así que vamos a ver ahora si a última hora están colocando también en diferentes columnas. Vamos a asomarnos por encima de la valla, nunca a través porque es totalmente ilegal, y vemos que han desaparecido un poco lo que vienen siendo las lamas que estaban acopiadas en este lado de aquí. Mirad los armarios, bueno, el armario completamente vacía. Justo debajo parece que tenemos lo que vienen siendo nexos, sí, son nexos, y podemos ver que han ido colocando diferentes lamas y que ya no tenemos prácticamente ninguna. Ahora pasaremos por esa parte de acceso para ver si tenemos alguna que otra lama, y podemos ver toda la parte del sistema de recogida de aguas pluviales totalmente limpio. Lo podemos ver ahora mismo porque no hay nada que nos impida la visibilidad y la imagen de esta zona de aquí. Ya sabéis, 3 metros de profundidad que tiene ese nuevo agujero, ese nuevo sistema que han hecho aquí en la esquina de la Torre B. ¡Qué brutal! Vamos a mostrar un poquito más de lo que hay por aquí, pero poco más que comentar. Tenemos mucho jaleo, muchísimo jaleo en las diferentes partes del Santiago Bernabéu, pero la Torre B se está quedando en un sitio poco atractivo de ver, porque ya han subido prácticamente todas las lamas que teníamos aquí acopiadas totalmente en la parte superior de la Torre B, y ahora parece que no tenemos más lamas para subir. Ahí tenemos toda la parte de Castellana, donde obviamente desde Castellana no se puede ver, y podemos ver el principio del montacargas, ese montacargas que sube hasta la viga museo y más arriba de la viga museo. También podemos ver una bomba de hormigonado
que lleva aquí desde por la mañana y es que están hormigonando la parte de accesos de Castellana. No sé exactamente qué zona, pero a ver si ahora desde el montículo de Bélgica u Honduras podemos ver que están hormigonando exactamente. Así que me despido de este lado. Madre mía, 3 minutos en esta esquina. Madre mía, 3 minutos en esta esquina. Me vais a matar. Y nos vamos hacia Castellana City. Iba a seguir andando, pero desde aquí se ve muy bien la evolución y la instalación de lamas que han puesto en el día de hoy. Mirad cómo ha avanzado la mitad superior en la parte central. Es una locura, ¿eh? Se han puesto en serio en la colocación de lamas. Yo creo que cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Santiago Bernabéu, vamos a tener toda la fachada este completamente lista e instalada de lamas en todos estos soportes verticales. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Venga, vamos para allá. Por cierto, a todo el mundo que cumple años en el día de hoy, ¡felicidades! Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve cuando pega el sol de lleno aquí en la fachada, en la parte de las lamas ya colocadas en el Santiago Bernabéu. ¡Qué locura! Lo que me raya un poco es la separación de las lamas que han hecho, que han colocado aquí en la parte de Castellana. Mirad qué separación, pero qué separación. Ahora lo veremos mejor desde el montículo de Bélgica, pero me raya un montón todas esas circunstancias, toda esa instalación que han hecho ahí en la parte de Castellana y el lateral oeste. Aquí tenemos las diferentes conexiones, esos tirantes que han colocado entre soportes verticales. Nuestro TOC preferido que, a ver, ahí sigue todavía, pero parece de diferente color, ¿no? ¿O sigue igual? Uy, mira qué cosita, qué cosita. Aquí a la izquierda tenemos una de las grúas que es la encargada de subir las lamas. A la izquierda tenemos la grúa Courtois, que es también una de las encargadas de aproximar e izar las terchas, tanto de Castellana al fondo norte como del fondo norte a la parte de las cubiertas. Y hablando de cubierta, seguimos sin tener movimiento en esta parte perimetral de la cubierta oeste, donde ya sabéis que tienen que seguir perfilando toda esa última capa que colocaron en la misma. Así que desde aquí me despido de la Torre B y entramos ya oficialmente en Castellana. ¡Ho, ho, ho! ¡Que llegan los Reyes Magos! Venga, hay que hacer la carta, que hay gente que no la ha hecho todavía a estas alturas. Aquí estamos, un día más, 3 de enero de 2023. No, todavía no me he confundido y he dicho 2022. De momento no me he confundido, aquí seguimos viendo toda la parte de Castellana. Mirad todos los armarios completamente vacíos, a falta de los que están más cercanos a la Castellana, que ahí sí siguen teniendo lamas, pero es que mirad, todos los armarios completamente vacíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mirad todas las lamas que han puesto. ¡Qué locura, tío! Es lo que decía antes, mirad la separación que hay. Es lo que me raya. Creo que, según he visto yo en los renders, entre las lamas y la parte de la viga museo o la fachada, en teoría van a colocar una especie de cristales. Al menos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí de Castellana se ven los renders cómo colocarán alguna especie de cristal en toda esa zona. Entonces a lo mejor es por eso esa separación que tienes. Que mirad, más o menos entro yo ahí de largo, ¿eh? Más o menos entro yo ahí de largo, y eso que no soy muy grande, madre mía, qué locura. Pero bueno, han pegado un buen avance en la instalación y colocación de las lamas aquí en la fachada oeste. Yo creo, lo que decía antes en la Torre B, y es que cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí, ya tendremos todas las lamas colocadas en la parte de la fachada oeste. Y ese hueco me imagino que lo habrán dejado para la introducción de material a la parte interna, ya sea viga corona o viga museo. Aquí tenemos la panorámica, me voy a mover un poquito, solamente un poquito, para que veáis un poquito ya diferente la parte oeste. Oye, hay un montón de gente, que es que ya no sé, me estaba desconcentrando porque es que hay un montón de gente ahí. No sé si es que hay alguna movida, ya sabéis que me gusta el cotillo, pero no parece que haya pasado nada. Poco a poco va a venir otra vez el calor y de nuevo empezaremos a coger nuestro algodón de azúcar preferido aquí de esta parte del arbusto. Bueno, pues estamos a 3 de enero de 2023. Aquí tenemos desde otra perspectiva todo lo que están haciendo en el lateral oeste. Mirad, ahora otra imagen, otra localización de las lamas colocadas en la parte de la fachada oeste. Yo creo que hoy, en el día de hoy, a lo mejor no van a colocar más lamas. Es que han puesto 3 columnas desde el día de ayer. 1, 2 y 3. 3 que empezaron ayer lunes. Qué locura, qué locura. Aquí tenemos también abajo la parte del fibrocemento que están colocando justo encima de los accesos de esta parte de Castellana. Vamos a asomarnos a ese montículo para ver qué podemos ver
justamente en esa parte de la obra. Así que acompañadme. Bueno, podemos ver que todavía falta esta parte de aquí por completar. De momento, como vimos ayer y como dijimos ayer, aún falta de colocar ese fibrocemento en esta parte de accesos. Bueno, pues me despido de este lateral, al menos de esta parte, y nos vamos hacia la Torre C. Vamos a ver cómo van el tema de las terchas. Ya sabéis, bueno, si habéis visto el directo, lo habéis visto en diferido. Hoy en el canal hemos visto cómo desplazaban, que tengo la boca helada, la cercha número 9 hacia el fondo norte. La verdad que me ha descuadrado un poco porque yo pensaba que iban a desplazar, aproximar, como queréis llamar, la cercha número 7, que ha sido, bueno, la que más antigüedad tenía, la que más pronto estaba, por así decir. Pero aquí tenemos la Solipandi, tenemos a la cercha número 7. He de decir que están en las bisagras inferiores totalmente colocadas. Ahí las vemos. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que lo veáis. Están todas las bisagras completamente puestas. Madre mía, que vienen a por mí, vienen a por mí. Tiene todas las bisagras puestas, así que yo creo que a lo mejor hoy por la tarde iban a desplazarla, iban a aproximarla hacia la parte del fondo norte. Pero me da que no es hoy, ¿eh? Me da que es mañana. Hasta incluso mañana tendremos el pack de que van a aproximar esta. Y también lo que van a hacer va a ser, van a traer más tramos de la siguiente cercha. En este caso sería la 10ª y faltarían 2 más. He de decir que cada vez se les da mejor. Hoy la aproximación desde aquí, desde Castellana hacia el fondo norte, ha durado la maniobra 1 hora y cuarto más o menos. Ha sido 1 hora y cuarto. Ha empezado a eso de las 11:30 y ha acabado a las 12:45. Así que la verdad que lo han hecho bastante rápido. Es imposible que haga 23 grados. Ya os lo digo yo, es imposible, porque no hace... No, es que no puede ser, está roto, está rotísimo. Es que tengo un frío del carajo. Bueno, lo que decía, 1 hora y cuarto de aproximación de maniobra desde el lado de Castellana hacia el fondo norte. Ha sido súper mega rápido. Está claro que al final, cada vez que haces más pruebas, más maniobras, pues obviamente aprendes sobre lo que has hecho. Y al final lo haces más rápido. Aquí estamos un día más, 3 de enero de 2023, esquina de la Torre C. Tenemos otra vez mucho jaleo aquí en las obras, después de haber pasado, entre comillas, un montón de fiestas, ya Nochebuena, Nochevieja. Solo a falta de que vengan los grandes y gloriosos Reyes Magos. Si os habéis portado mal, no pidáis nada, porque ya sabéis lo que os van a traer, ¿no? Carbón y del bueno. Sobre todo a esa gente que se mete en los chats solamente para meterse contra los usuarios o creadores de contenido. A esos ojalá les llegue el carbón y se les podra los dientes. Nada, es broma, yo os I love you. Pero aquí tenemos la esquina de la Torre C. Vamos a ver por qué. Esta es toda la parte de instalación de las lamas que han colocado en el lateral oeste. Desde aquí se ve también muy bien, al igual que en la esquina de la Torre B. Podemos ver a esos pedazos de cracks que no sé qué están haciendo. Le está diciendo: Rodolfo, yo he pedido un Ferrari para Reyes y me van a traer un 580. Ah, pues yo he pedido una muñeca hinchable y me van a traer un retrete portátil. Desde aquí, desde Madrid, 1, 2 y 3. Hola, Madrid. Bueno, ahora que estoy aquí hablando con personas, están haciendo un corralillo. Yo creo que van a desplazar, van a aproximar la cercha número 7, si no recuerdo mal, es la cercha número 7, la Solipandi ahora. La van a desplazar de nuevo hacia el fondo norte, donde las otras, las hermanitas, la 8 y la 9. Bueno, pues tampoco tenemos novedades a lo que me refiero con las lamas. Tampoco tenemos novedades en la parte superior de la Torre C, donde vimos esa recolocación de la instalación de las lamas, que parece que había ahí como un hueco, ¿no? Una especie de holgura, y que ya han corregido, ya parece que la han corregido, al menos supuestamente. Por lo que veo también en esta parte y esta cara de la Torre C aún no han quitado los adhesivos, esas pegatinas que contienen y que traen las lamas, y que pues cuando pasa poco tiempo ya es cuando las quitan. Y por lo que veo también están colocando el balancín, lo que no sé qué van a hacer, no sé qué van a hacer, si van a desplazar o simplemente van a dejar el balancín, lo van a dejar acopiado donde siempre lo dejan acopiado, en la parte del suelo aquí de Castellana. Yo creo que simplemente eso, porque es verdad que están colocando el pasillo, ese pasillo que hacen cuando van a desplazar la cercha, pero no sé yo si les va a dar tiempo, porque ya va a caer la noche. Bueno, me va a dar tiempo a dar la vuelta, y en el caso de que vayan a desplazar algo lo saco o hago directazos. Pero aquí tenemos ya en el fondo norte la cercha número 8 y número 9. Tiramos ese pedazo de crack que parece un monillo en la parte superior de la cercha número 8.
que la han desplazado hacia la parte de Rafael Salgado. Justamente la de la izquierda es la número 8, es la que estaba pegada y que vimos ayer que estaba Solipandi aquí en el fondo norte, y tiene pinta que la primera que van a subir, es decir, la número 7, va a ser la primera. Pero hay que ver todos los trabajadores que tenemos en las terchas, ¿eh? Mirad, aquí en un extremo tenemos uno, tenemos aquí arriba el que está sujetando la cuerda para el tema del balancín, ahí tenemos otro en otra plataforma, ahí también voy a sacar el teleobjetivo a pasear. Mirad cómo están trabajando en la cercha número 9, y ahí abajo también en las partes inferiores de la cercha número 8 podemos ver que también están las plataformas y siguen trabajando para rematar y dejarlo todo listo para, imagino que ya mañana o pasado, yo creo que más bien pasado, jueves, día de Reyes, día en el que vienen los Reyes Magos de Oriente, o yo no sé de dónde vienen, ya a subir por fin la cercha número 7 a la parte de la cubierta. Bueno, vamos a seguir andando, vamos a dejar atrás las cerchas. De momento vamos a llegar al fondo norte y vamos a ver qué están haciendo aquí. Parece que algunos trabajadores están colocando lo que vienen siendo los LED, esos LED, no sé si es los LED o las LED. ¿Qué es? ¿Las o los? ¿O les? ¿O luz? Y aquí en el otro lado, en el otro extremo, tenemos a esos pedazos de cracks que están colocando lo que esta mañana estábamos diciendo en el directo. Estábamos hablando, no han colocado todavía las tuberías, esos desagües y esos tubos para el inflado y desinflado de las membranas de la casa Ferrari, que vimos aquí la exclusiva. Y aquí los tenemos justo ahora, son las 5 menos cuarto de la tarde, y podemos ver que estos pedazos de cracks están empezando a ensamblar este tramo de tubería que va a ir justamente, pues bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? Y es que justo a la izquierda, mirad lo que están haciendo también. Es que esto es para directo, tío. Esto es para directo. Están pasando muchísimas cosas en el día de hoy, 3 de enero de 2023. Están pasando un montón de cosas y menos mal que estoy aquí para mostrarosla, ¿eh? No nos perdemos nada, ya sabéis, suscríbete, dale al like a este vídeo para no perderte nada de lo que está sucediendo en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Quitamos Dune, ya a ver si les vamos a tosigar a los pedazos de cracks. Vamos a ver si llegamos a ver el momento exacto en el que ensamblan ese codo y la parte del tramo de... ¡Ah, mira, 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 mira! Mira, 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 mira. Esto nunca lo había visto, ¿eh? Nunca lo he visto. Es una locura, ¿eh? Esto nunca... Mira, mira, y con el casco de España. Me gusta este crack. Me cae bien, me cae bien. Y ahora veremos cómo ensamblan. Bueno, no sé si pondrán otro codo, pero realmente no se podría encajar ese ahí, ¿no? Porque da en la parte superior de la cercha. Mientras tanto, los que están aquí abajo están colocando las LEDs o los LEDs que van a ir para el tema de iluminación de las cerchas. Eso están haciendo aquí abajo. Múltiples trabajos que están sucediendo aquí en la parte del fondo norte, que no me pienso perder cómo ensamblan ese tramo de tubería con ese codo. Le ha echado silicona para ensamblar ese que ha puesto. Le ha echado silicona. Por lo que he visto parecía un bote de silicona, una pistola. Mira, mira, ahí está, ahí está. Eso es silicona, ¿no? Es que no se ve ahora porque está mirando enfadado hacia la parte de la fachada, pero podemos ver la pistola de... Míralo, ahí está. Silicona o algún tipo de pegamento que se pueda echar en esa pistola. Es que yo siempre lo he asemejado a esa pistola a la silicona de toda la vida. Y aquí lo tenemos ya, disposición total para colocar el tramo del que estábamos hablando. Ya han colocado el último codo de forma horizontal y van a proceder a introducir el que estábamos viendo, ese pedazo de tramo, ese pedazo de verga que van a meter justamente en esa parte. Vamos a ver el momento exacto. Vamos a ver. Venga, voy a hacer de mamporrero. Poco a poco tiene que pesar el tubo, ¿eh? Tiene que pesar la tubería un montón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver el momento exacto en el que lo meten, tío. Es una cosa, es como un logro de los Sims, ¿no? ¿Habéis jugado alguna vez al juego de los Sims? Que hay que conseguir logros. Pues yo igual. ¿Qué está metiendo por ahí? Ah, el cableado, ¿no? Claro, es que si no, luego a la hora que lo metes, a ver cómo lo haces. Primero metes los cables y luego ya ensamblas ese tramo de tubería. Van a empezar a meterla ahora, ¿eh? Ahí están colocando la silicona o el pegamento que tienen que echar para proceder a ensamblar ya ese tramo de tubería, pedazo de cracks. Venga, esos likes, hombre.
Esos likes. Ronda de likes. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, por fin ha llegado! ¡Qué pedazo de cracks, tío! ¡Qué pedazo de cracks! Es que hasta eso lo hacen bien, tío. Venga, seguimos. Fachada norte, hoy 3 de enero de 2023. De momento no han colocado más lamas en la parte de la visera, ya sabéis. Restaurante José Luis. Lo. Tortillita fresquita, muy rica. En realidad está calentita. Y torrijas, torrijas muy, muy ricas. Bueno, pues ahora sí que sí, dejamos atrás las terchas, vamos hacia el lateral este y Padre Damián. Y lo que digo, esta grúa, la grúa Holland, que es la que está aquí colocada en la torre D, es la encargada ahora mismo de colocar esas bisagras de unión en la parte superior, en la parte de las terchas ya colocadas en la cubierta. Es que desde aquí no se ve muy bien porque están los árboles, pero mirad lo que hemos visto, esa bisagra que va para la parte superior, ahí donde las cubiertas. Imagen en movimiento de la esquina de la torre D, dejamos atrás Castellana y Fondo Norte, está Rafael Salgado, donde están montando todavía las terchas para subirlas a la cubierta, y llegamos al lateral este, donde están volviendo a montar una pedazo de grúa, una pedazo de mostrenca flipante que ahora vais a ver. Ahora vais a ver la gran pregunta, ¿han traído lamas ya para el lateral este? Vamos a salir de dudas ahora. De momento lo que veo es lo que podemos ver todos, la verdad, con este pedazo de zoom donde se les ven prácticamente los mocos. Han colocado otro segundo tramo de pasarela auxiliar en esta parte entre mitad superior y mitad inferior de los soportes verticales aquí en la parte norte del lateral este. Mirad, ayer vimos cómo colocaban este de aquí, y ahora si giramos un poquito la mirada volvemos hacia la parte del torreón norte. Mirad cómo han seguido colocando más tramos de barandillas para las pasarelas auxiliares que hay aquí en el lateral este. Mirad qué imagen más bonita, tío. Es que yo de estas cosas, como del Titanic y como del Rey León, yo es que me enamoro, yo caigo muerto. Y es que aquí tenemos ya todo preparado para la llegada de las lamas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan? ¿Qué está pasando? Que me digan el porqué de este gran problema. Quiero ya ver lamas aquí. Bueno, pues vamos dejando atrás el torreón norte, llegamos prácticamente a la parte de la tripota del nuevo edificio. Desde aquí podemos ver esa instalación de los soportes verticales con esos nexos. Ahora parece que están hormigonando en esta parte baja del nuevo edificio. Y también sobre todo los nexos que hay colocados ya en los diferentes soportes verticales. También la colocación e instalación de los paneles de barandilla en estos tramos de escaleras manuales, escaleras blancas como nuestro corazón, en el que parece que en el día de hoy no han colocado ningún panel más. Al menos os hago este barrido lentito, así suavecito, papitos, para que veáis la colocación e instalación de los paneles de barandilla que hay en esta zona. Ya sabéis, toda esta zona para hacer glúteos. Toda esa gente que no quiera subir por el ascensor y que tenga miedo a los ascensores, ya sabéis, podéis entrar por estas preciosas escaleras. Y por lo que veo también han seguido con la colocación e instalación de ese elemento intumescente, ese elemento ignífugo que han ido colocando con el nervo metal en las diferentes piezas rojas que forman el nuevo edificio. Y esto es lo que decía, están volviendo a montar la pedazo de LR, mirad cómo están volviendo a montar la LR que estaba aquí en la parte central de Padre Damián, donde ahora mismo parece que está levantando el brazo, o el plumín, como queráis llamarlo. Y también podemos ver que toda esta parte enfoscada ya tiene otro color, ya parece otra cosa, ¿no? Es que cuando empezamos a ver cómo enfoscaban toda esa parte, tenía una silueta un poco rara, pero ya parece que le han dado una última capa y lo han dejado más bonito. La verdad es que la veo muy rara la parte de la plaza de Sagrados Corazones. Está como demasiado vacía, ¿no? Demasiado huérfana. Está como, no sé. Es que está todo como muy abandonado, como muy... Parece que ya está todo hecho. ¿No os parece así? Mirad todo el hueco que hay ahora mismo en la plaza de Sagrados Corazones, sin la grúa torre, sin la LR también que estaba aquí. Bueno, esto es una locura ya, ¿eh? Mirad qué pedazo de imagen, cómo penetran esos rayos del sol en las lamas que hay en la esquina de la torre, ¿eh? ¡Qué preciosidad, amigos y amigas! Venga, suscríbete. Bueno, pues no consigo ver lamas por ningún lado, así que parece que todavía la llegada de las lamas al lateral este va a tener que esperar. Pero si subimos un poquito, mirad lo que tenemos en pantalla, la tripota, el nuevo edificio del lateral este y de Padre Damián. Ya por fin a finales de este mes podré sacar imágenes del interior del nuevo edificio. Ya sabéis que los días de partido es el único día, la única vez que puedo estar ahí dentro
para poder sacar información, para poder sacar imágenes de lo que está sucediendo en los interiores del lateral este. Ningún día más puedo sacarlos porque obviamente no es día de partido, entonces... ¡Ay, qué listo, JR! Bueno, del 1 al 10, siendo el 1 siendo muy poco y siendo 10 el máximo, del 1 al 10, ¿cuánto deseáis de que acabe esta obra? ¿Cuánto? Del 1 al 10, venga, ponedmelo en los comentarios. Por lo que veo, en la parte del Paseo 360, ese Skywalk que va a haber en la parte superior del Santiago Bernabéu y a su paso por aquí, por el lateral este, parece que no han avanzado en la extensión de esa capa para formar el suelo del Skywalk. De momento parece que esa zona sigue prácticamente igual. Habría que ver qué es lo que están haciendo en la parte de las alturas, porque desde aquí no lo vemos bien. Lo que vimos ayer, mirad cómo han colocado esos peldaños que van a formar parte de esas escaleras que están también en la parte sur, al igual que hemos visto la parte norte. Ahora estamos en la parte sur, y que en la parte inferior podemos ver que no han colocado todavía los paneles de barandilla. Pues podemos ver que ya parece que han colocado esos peldaños para formar esas pedazos de escaleras donde nos van a salir unos pedazos de culos brutales, totalmente glúteos duros. Plaza de Sagrados Corazones, 3 de enero de 2023. Sí, yo pensaba que nunca lo diría, pero 2023 estamos aquí. Plaza de Sagrados Corazones, mirad qué bonita imagen. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis toda la parte del lateral este, despacito, con buena letra, para que veáis aquí en el canal de JR qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están cambiando en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu, donde esto es un sin parar. Tenemos la obra a full, tenemos la obra que echa fuego, madre mía, qué de avances. Hay muchísimos focos de trabajo donde siguen introduciendo material, ahí por lo menos estamos viendo que siguen metiendo lo que no sé si es yeso, cemento, sacos de cemento. Pero esto es un sin vivir, Están pasando muchísimas cosas. Jornada de mañana y de tarde que seguimos haciendo, como en verano. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Son ladrillos, ¿no? Y están aquí acopiados en la Plaza de Sagrados Corazones. Mirad todos los que tenemos. Ahí tenemos más. ¡Qué locura! Mirad en la parte superior de las escaleras manuales que tenemos aquí en la parte sur del lateral este, donde siguen trabajando en la instalación de esos peldaños, que ahí vemos que la parte superior aún no están colocados, y también siguen tapiando esa zona superior. Por eso han traído tantos ladrillos durante todos estos días. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos hacia Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Imagen en movimiento, llegando a Concha Espina, fondo sur, vemos la Torre A, tenemos en pantalla la Torre A, esa instalación de lamas que ya sabéis que ha parado porque han colocado todas, y están trabajando también en la parte inferior, casi llegando al suelo, con la colocación de los paneles de barandilla, que ahora os haré un zoom para que veáis cómo está quedando. De momento, esa tira, esa columna que tenemos justamente en la cara de Concha Espina, aún no han quitado las pegatinas, esos protectores. ¿Qué está pasando? Quiero ver la Torre A completamente desnuda. ¿Qué está pasando? Uy, mirad cómo está quedando. Qué bonito autobús. Vale, ya ha pasado. Seguimos haciendo el barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo están quedando los paneles de barandilla que tenemos en la parte inferior de la Torre A, que está quedando preciosísima. Como me decía mi madre de pequeño, aquí tenemos la Torre A. Venga, avanzamos. Bueno, ahora veremos a ver el interior cómo está, pero seguimos teniendo un montón de tierra acopiada justamente enfrente de la puerta número 38, esa tierra que han sacado de la parte del quesito del fondo sur con el lateral oeste, esa parte de ventilación y esa nueva grada que van a hacer totalmente adaptable para que el invernadero o hipogeo, como queráis llamar, tenga su sistema de ventilación. Así que no os vayáis, no zapéis a la Sexta, Antena 3, a ninguna otra cadena, y quedaros conmigo porque nos vamos para el interior. Imagen de movimiento del fondo sur, así que ahora nos vamos para el interior. Venga, acompañadme. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 3 de enero de 2023 vamos a ver qué está sucediendo en el interior y plasmarlo en este pedazo de vídeo. Ya sabéis, suscripción, like y activamos la campanita. Vamos a empezar por la zona
de la visera sur, aquí en el fondo sur del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito ese cielo, donde de momento no han colocado las primeras capas, nada, ninguna capa. Todavía siguen trabajando en la colocación de esos andamios justamente en la parte superior del cuarto anfiteatro, que harán, llevan ahí unas cuantas semanas, y a ver si pronto salimos de dudas. Ahí tenemos la esquina también de la Torre B con ese plástico que colocarán para trabajar en la parte de la viga corona. Otro vistacito al tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Lo que digo, veremos a ver qué va sucediendo durante todas estas semanas, ya a falta de pocos días para que vuelva el fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Venga, vamos a cambiar de toma. Aquí tenemos los palcos VIP, esos nuevos que quieren habilitar, algunos ya habilitados, otros que tienen que habilitar todavía, del fondo sur, entre el segundo y tercer anfiteatro, donde parece que siguen rematando todos aquellos habitáculos que se han construido en toda esa parte del fondo sur. Tenemos todavía la parte del primer anfiteatro. Mirad cómo ha cambiado el color, del negro totalmente impoluto que teníamos, ha cambiado al gris, obviamente por el tema del polvo que se va produciendo todos los días en la obra del Santiago Bernabéu. Ya sabéis, si eres alérgico, si tienes problemas respiratorios, acércate al Santiago Bernabéu, pero con una mascarilla. Así que vamos a ver qué más nos ofrece la obra del Santiago Bernabéu. Quitamos un poco el zoom para que veáis todo mucho mejor. Y vamos a bajar un poquito a esa parte de la rampa del fondo sur y los palcos rectangulares, donde ya sabéis que no han sufrido ningún cambio todavía y que aún siguen aguantando esos puntales. Hemos visto el hormigón proyectándose la parte de la visera del fondo norte, pero pocas cosas más se han visto en esa lado. Ahí tenemos la esquina donde se ha ido sacando tierra. No sé si a día de hoy, no sé si seguirán sacando tierra del interior de esa zona, pero fuera tenemos justamente la puerta 38, tenemos un montón, un cúmulo de tierra enorme que han ido sacando de esa zona. Aquí tenemos la zona de tribuna de la esquina de la Torre B. Tenemos movimiento prácticamente en todos los lados, tanto en el interior como en el exterior, como en cualquier lado del Santiago Bernabéu, así que no nos los vamos a perder. Venga, modo gran angular del interior. Ahí arriba tenemos las pedazos de cerchas, pero volvemos a sacar las imágenes de los avances que se están produciendo en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Ahí tenemos una puerta abierta, claro que sí, hombre, las puertas abiertas son muy importantes en nuestras vidas. Aquí tenemos la parte superior, ya sabéis, han ido colocando, introduciendo todas esas materiales, todas esas piezas para formar toda esa parte de accesos y ese nuevo skybar en la parte superior del cuarto anfiteatro. Veremos a ver qué es lo que quieren habilitar, qué es lo que va a estar habilitado para día 29, creo que es, cuando juega el Real Madrid aquí contra la Real Sociedad. Habrá que estar muy pendientes y hay que ser pacientes, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Creemos que va a pasar y ¡pa!, no pasa. O creemos que no va a pasar y ¡pa!, pasa. Así que aquí tenéis una panorámica, un barrido de izquierda a derecha de lo que está pasando en toda la parte del cuarto anfiteatro, todas las piezas que han metido, las que van a meter y las que están ahí para esos pedazos de cracks que hacen posible todos los días la remodelación de nuestro templo, que esto es un mecano, auténtico mecano, que es que todo el mundo que pasa por el alrededor del Santiago Bernabéu se maravilla, se queda flipando de todo lo que está pasando. Aquí tenemos, mirad cómo han ido acopiando las diferentes piezas en toda esa zona. Es que tengo muchas ganas de saber qué va a pasar en esa parte, porque tantas veces que hemos sacado estas imágenes y que no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a llegar o no va a llegar al primer partido contra la Real Sociedad, que se juega aquí en el Bernabéu, que es que tengo unas ganas locas de saberlo. Venga, bajamos un poquito la mirada. Tenemos ahí ese nuevo vomitorio, donde ya sabéis que tenemos mucho trajín también, tenemos muchos trabajadores. Ayer vimos cómo quitaban los asientos y hoy han empezado a crear ese mini muro que teníamos justamente en pantalla, en toda esa parte del nuevo vomitorio. Aquí tenemos el césped, mirad qué impoluto está, con las lámparas funcionando en el lado sur. Ya sabéis que más o menos cada 2 o 3 días pues las cambian de localización. Unas veces las ponen en el fondo sur y otras veces en el fondo norte. Ahí vemos cómo está de bien el césped del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos esa plataforma que han utilizado
para la función de acopio de materiales, y esa esquina donde se va a crear esa grada totalmente adaptable para la ventilación del hipogeo. Venga, vamos a seguir viendo cositas. Esa esquina de la torre C, pero por dentro, esos plásticos para trabajar en la parte de la viga corona. Y las terchas, están trabajando también en las terchas, siguen subiendo bisagras para seguir uniendo las terchas, esas tres que han vuelto a sacar de la visera norte. Veremos a ver qué es lo que sucede durante estos días, pero afuera, como hemos visto en la vuelta al exterior, están produciendo muchísimas cosas, se están produciendo muchísimas cosas, sobre todo el desplazamiento que hemos visto de la parte de Castellana a la parte del fondo norte de la cercha número 9 para prepararla para los izados. Veremos a ver si mañana, o hasta incluso pasado, tenemos izado aquí en el Santiago Bernabéu a la parte de la cubierta, pero yo creo que sí, Vámonos para los nuevos palcos VIP que va a tener la parte del fondo norte, justamente entre el segundo y tercer anfiteatro, totalmente paralelo a lo que se ha construido también en el fondo sur. Ya sabéis que todo esto va a estar totalmente habilitado para ya el primer partido que se juega aquí después de este gran parón que hemos tenido tras el Mundial y, entre comillas, el parón de invierno. Ahí tenemos los andamios, veremos a ver los nuevos tiros de cámaras, esas cámaras que han colocado en la parte de los salientes de los anfiteatros. Veremos a ver qué pasa, porque esas cámaras yo tengo duda de si estaban o no estaban antes. Venga, vamos a ver el lateral este. ¿Qué tenemos del lateral este? Ya sabéis, han colocado los antiguos pasamanos. Tenemos la gran duda, yo tengo la gran duda de que hayan alineado los pasillos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí vemos cómo están trabajando en la ampliación del cuarto anfiteatro. Ayer ya vimos cómo en más o menos 2 o 3 filas había habido bastantes avances, pero es que hoy están a tope en esos trabajos en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro, pegando a la torre D también, donde va a estar ese pedazo de Sky Bar, donde vemos muchísimos andamios y donde tenemos ahora mismo en pantalla eso de lo que estamos hablando. Vamos a ver qué más avances, qué más podemos ver. JR, cuéntanos, coméntanos, a ver qué está pasando. Ahí tenemos a esos pedazos de cracks. Madre mía, qué pedazo de cracks, es que no paran. Deberían tener el gorrito de Navidad para que sean más cracks aún. Aún seguimos viendo muchísima gente, muchísimos trabajadores en toda la parte del lateral este. Parece que tenemos también muchísimo movimiento. Ahora lo volvemos a sacar, bueno, ahora lo sacamos. En la nueva grada tenemos avances, tenemos avances, así que no os lo perdáis, darle a like a este pedazo de vídeo y suscripciones. No veo las suscripciones, ¿qué están pasando? Las riostras, esas riostras de la cubierta este, siguen trabajando en la parte de las riostras, siguen trabajando ahí en el lateral este para ya el acabado total de esa unión de las riostras. Y mirad lo que tenemos en pantalla, imagen en exclusiva del día de hoy. Están trabajando en la nueva grada, tenemos ahí la formación de la nueva grada. Por fin tenemos avances, veremos a ver qué pasa con las antiguas zonas de prensa y la nueva zona de prensa, pero ahí vemos claros avances en el día de hoy. Por fin tenemos muchas ganas también de ver la colocación de asientos, pero se acerca el día, se acerca el día. The día is coming. Aquí tenemos el lateral este. Vamos acabando el vídeo. Mirad toda la gente que hay en el tour, ¿Qué pasa con la ampliación del túnel logístico? Han colocado más material para seguir trabajando. Han colocado una tronzadora encima del techo del túnel logístico. Están haciendo pruebas de carga en esa parte del techo del túnel logístico, esa ampliación del túnel logístico. Así que vamos a ir acabando el vídeo poco a poco. Mirad qué preciosa imagen en modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. Hoy, 3 de enero de 2023. Ahí tenemos el acceso de la puerta 38. Mirad qué bien se ve, Han abierto las puertas y todo lo que se ve. Madre mía, qué avances tenemos también en la parte de la puerta. De aquí a nada veremos cómo hormigonan, cómo crean esa losa para la introducción o para el acceso de los vehículos para el interior. Seguirán metiendo material al hipogeo. Si no, otra cosa es que no me lo explico. No me explico qué van a hacer ahí. Pero ahí vemos cómo han avanzado de un día para otro. Qué locura, qué locura. Mirad, toda la parte de ampliación para que lo veáis en primer plano. Todo lo que está sucediendo. De momento ahí no han avanzado más, pero sí están avanzando muchísimo en la construcción de esa losa en la entrada, en la puerta número 38. Así que vamos acabando el vídeo. Espero que os haya gustado. Déjenme un like si es así y suscríbanse al canal para seguir los avances. Chao, chao, pescado.